Buenos días, hermanos, siéntanse bienvenidos a esta su iglesia, Comunidad de Fe. Vamos a dar inicio a una oración de alabanza, Señor. Padre bendito, en esta mañana te damos gracias, Señor, por todo lo que usted nos provee, mi Señor, porque estamos aquí reunidos ante sus pies, Señor. Por toda esta situación, Señor, te damos gracias porque siempre nos tienes con bien, Señor, nos provees, nos cuidas, Padre bendito. Te pedimos por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que se encuentran en sus casas, que usted les cuide, Señor, les provea. Así con esta situación, Señor, sabemos que usted tiene el control y usted tiene todo bajo sus manos, mi Señor. Y todo esto lo pedimos en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. ¿Me pueden acompañar, por favor, en sus Biblias en Hebreos 13, capítulo 15? Dice la palabra del Señor: por medio de Jesús ofrezcamos siempre un sacrificio a Dios. Ese sacrificio es la alabanza que viene de todos los labios que proclaman su nombre. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Muy bien, el día de hoy vamos a ver un pasaje, un mensaje que va a usar varios pasajes. O sea, no vamos a mencionar un solo pasaje, sino varios. Así que ustedes pueden ir buscando en su Biblia los pasajes y ver, o pueden escuchar atentamente de los que vamos a mencionar. La razón es porque el tema que yo quiero que veamos hoy es exactamente sobre cosas que están pasando en nuestros días. En nuestros días no solamente estamos pasando por este tiempo del COVID-19 y todo el mundo está asustado y todo, pero también ha habido otros eventos que han pasado que están cambiando la sociedad en cierta manera. Yo no sé si ustedes están enterados, pero hubo un caso de un policía
en Estados Unidos que mató a una persona, tenía su rodilla sobre su cuello demasiado tiempo y realmente lo ahorcó, lo mató. Pues hubo una respuesta tremenda de mucha gente de acusar a todos los policías de racistas y ha sido algo tremendo. De hecho, aquí en México también ha habido manifestaciones en la Ciudad de México, en Guadalajara, por lo que pasó allá en Estados Unidos. Entonces, el tema que yo quisiera ver es sobre el racismo. ¿Hay lugar para el racismo para alguien que sigue a Cristo? Obviamente no. No hay ningún lugar para que alguien sea racista, al contrario. La palabra de Dios está muy claro acerca de realmente cómo nosotros debemos tratar a todas las personas con amor. Ahora, ¿hay racismo? Existe. En la sociedad existe. Hay personas que miran a personas de una forma mala simplemente por el color de su piel o por su nivel socioeconómico o por diferentes razones y a veces son ideas muy equivocadas. Es como si uno viera programas de Tarzán y piensa que todos los que viven en África viven en la selva, en una choza. Pues obviamente eso es ridículo. Hay ciudades muy grandes, hay pues lugares muy diferentes a lo que vemos en la película. O si alguien viene de Colombia, que es un narco. Qué ridículo, ¿no es cierto?, de pensar así. Yo recuerdo cuando llegué a México. Yo llegué a México en 1986 y no les voy pues 1986 fue el tiempo del Mundial. No les voy a decir qué equipo ganó, pero ganó un buen equipo, ese año. Pero cuando yo llegué, yo hablaba muy diferente cuando llegué, porque yo me crié en Argentina. Mis papás vivieron en Argentina por más de 30 años, todavía yo tengo familia en Argentina. Y entonces cuando yo llegué, yo no podía usar muy bien el tú, usaba el vos. ¿Vos qué haces? ¿Qué comes? ¿Cómo andás? En vez de decir, tú eres una buena persona, yo decía, sos una buena persona. Así hablaba. Entonces me sorprendió cuando llegué y se consideraba, me decían, no, es que los argentinos son muy orgullosos. Y dije, no, ¿en serio? Sí, no, sí es lo que piensan aquí en México. Hasta me empezaban a contar algunos de los chistes. Dice, por ejemplo, me decían, ¿qué hace un argentino cuando hay relámpago? ¿Por qué es que sonríe cuando hay relámpago? Dice, es que piensa que Dios le está sacando una foto. Y, ¿cómo te haces rico rápidamente? Compras un argentino por lo que vale y lo vendes por lo que él piensa que vale. ¿O qué hace un gatito argentino o qué es lo que ve un gatito argentino cuando se mira al espejo? Un león. Entonces, pues no, yo tenía mis dudas, no, serán orgullosos, no, pero me regresé a Argentina a visitar a mi familia y me quité la duda. ¿Saben cómo me lo quité? Que le pregunté a un argentino, le dije, mira, allá en México dicen que todos son orgullosos, ¿es verdad o no? Dice, no, che, lo tienen todo mal, nosotros somos la gente más humilde del mundo. Así que me quité la duda, no son orgullosos. Pero hablando en serio, hay mucho racismo en nuestros días. Hay gente que trata a otros mal, tal vez porque tiene mucho dinero y piensa que él puede tratar a otros como se le da la gana porque es un hombre rico y los contrata y los trata como él quiere. Pero en Cristo Jesús, nosotros vemos que para Dios toda persona es igual. Para Dios toda persona tiene el mismo valor que otra persona. Entonces, cuando uno va madurando en Cristo Jesús, uno va creciendo, tal vez si antes tenía prejuicios y cosas así, eso debe salir de su vida. Y lo que nosotros debemos hacer como hijos de Dios, como personas que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, es reconocer que toda persona es valiosa para Dios. Y debemos tratarlos con respeto, con amor.
No importa cuál es su nivel socioeconómico, no importa el color, no importa de dónde venga, de qué país viene, Dios ama a toda persona por igual. Entonces voy a citar algunos pasajes que recalcan esto, que mencionan esto. Y voy a empezar compartiendo acerca de la vida de una persona que era llamado Cornelio. Ustedes ya saben la historia. Era un hombre romano, era un centurión, era una persona importante para los romanos, pero una persona que buscaba a Dios, y como buscaba a Dios, él oraba constantemente. Dice que era un hombre entregado a Dios, no solamente él, sino toda su familia. Y él quería saber de Dios y todo. Un ángel viene a él y le dice que vaya a buscar a Pedro. Ahora, lo que Pedro no entendía todavía, aunque andaba con Jesús, aunque había visto a Jesús, era que realmente el Evangelio era para todos por igual. Porque cuando Pedro llega finalmente a la casa de Cornelio para compartir con Cornelio, primeramente él había tenido una visión, un lienzo bajo del cielo, dice mata y come. Dice no, yo no voy a comer de cosas impuras, que eran impuras para un judío comer. Pero realmente lo que Dios le estaba mostrando era que él no debía llamar algo impuro que Dios había llamado puro. Y para Dios él le iba a mostrar de que se trataba de las personas, que para Dios todas las personas son buenas y necesitan el Evangelio. Entonces cuando llega Pedro y él oye lo que están diciendo, él dice las siguientes palabras, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse y acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y qué interesante, un discípulo de Jesucristo está aprendiendo en ese momento que para Dios toda persona es de igual importante y necesita escuchar el Evangelio para poder ser salvo también. Entonces, aquí vemos un ejemplo. Otro ejemplo sería en Lucas capítulo 15, cuando Cristo comparte 3 parábolas. Lo que había ocurrido es que los fariseos se acercaban a él, los publicanos, y pues escuchaban a Jesús. Él estaba compartiendo con estas personas que eran los publicanos, la gente que consideraban pecadores, pero los que estaban observando eran los fariseos, eran los escribas, personas, y lo estaban criticando a Jesús, porque él se estaba acercando a esta gente pecadora, conocida como pecadora. Entonces, dice, esto a los pecadores recibe y con ellos come. Para ellos era algo que no debía ser una persona entregada a Dios. ¿Cómo que se va a acercar a ese tipo de personas? Pero lo que Cristo hace es que les refiere 3 parábolas, 3 historias, y todas las historias hablan del gozo que hay en el cielo por un pecador que se arrepiente y viene a Dios. Pero en estas parábolas, por ejemplo, de la parábola de las 100 ovejas, hay 100 ovejas que tiene este pastor, y cuando él regresa las cuenta hay 99. Y dice que él sale a buscar esa oveja que está perdida. En vez de decir, todavía tengo 99, ¿qué importa la que estaba perdida? Él sale a buscar esa oveja perdida porque para él es importante esa oveja. ¿Y de qué está hablando? Está hablando de la importancia de cada persona. No hay una persona insignificante para Dios. Todos somos importantes. Entonces,
no hay lugar para mirar tal vez al borracho del pueblo y mirarlo como una persona que no vale nada. No, para Dios esa persona es tan importante como cualquier otra persona y quiere que ellos también vengan al conocimiento de la palabra de Dios. En 1 Timoteo 2, del 1 al 4, nos dice que debemos orar por todas las personas por igual, porque Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere la salvación de todas las personas y por eso debemos estar orando por todos por igual. Yo podría mencionar un montón de casos similares, por ejemplo, el pueblo de Nínive, una ciudad muy grande, había mucha gente que vivía mal. Dios llama a su profeta para ir a hablar con ellos, pero como que no le gustó y no quería ir. Pero Dios tiene compasión de este pueblo y Él quiere que ellos también se arrepientan y vengan a Él, porque para Dios toda persona es importante. Pero quiero mencionar a un pueblo que para los judíos era un grupo de gente que realmente ellos no aguantaban, no se asociaban con ellos, pensaban que era gente impura y era gente que vivía muy cerca de ellos. Eran los samaritanos. Para ellos los samaritanos pues ni era una gente con quien se debía asociar. En el año 722 a.C., los asirios vinieron, conquistaron el reino del norte. Había dos reinos, el reino del sur, el del norte. Habían conquistado el reino del norte. Y una de las cosas que hicieron fue demandar a asirios a que vivieran en esta parte de Samaria. Y bueno, con tiempo se fueron mezclando la raza. Entonces los judíos, los judíos del sur que se habían cuidado, que no se habían mezclado con gente de afuera, consideraban a los samaritanos como una raza impura porque se habían mezclado con otros y entonces ellos no acostumbraban a asociarse con ellos. De hecho, cuando ellos tenían que ir del sur al norte, digamos que iban del sur, iban a Nazaret, que estaba en el norte, rodeaban Samaria para no pasar por medio de este pueblo a los que realmente no querían. Pero vemos que Jesús tiene una actitud muy diferente hacia los samaritanos. Y vamos a ver varias ocasiones, varios ejemplos que vienen en la palabra de Dios. En el ejemplo de los samaritanos, primeramente quiero mencionar a la mujer samaritana. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que le era necesario pasar por Samaria? Si uno ve en Juan capítulo 4, el versículo 4, Él iba a ir del sur al norte, pero Él dijo, me es necesario pasar por Samaria. Entonces Jesús quería pasar donde estaban los samaritanos. Y de una forma más específica, había una persona con quien Él quería hablar. Y si describimos a esta persona a la luz del pueblo judío, de lo que ellos pensaban, se imaginan. Era una persona que había estado casada 5 veces. Era una persona que ahora vivía en unión libre. Si esta misma persona estaba entre los judíos, tal vez ya la hubieran apedreado por la clase de vida que ella llevaba. Pero ¿saben qué? Para Jesús, esa persona importaba. Para Jesús, esa mujer samaritana era una persona que valía la pena hacer un viaje a través de Samaria para conocerla a ella, porque para Dios no hay personas insignificantes. Entonces tiene una conversación con ella. Ella se da cuenta que es el Salvador. Ella no solamente cree que es el Salvador, el Mesías, sino que ella corre a su pueblo y todo un pueblo viene a conocer a Cristo por la palabra de esta mujer. Muchos creyeron por el testimonio de ella. Mira, me ha contado todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías?
y luego la gente va y busca a Jesús, piden que se quede más tiempo Jesús en su pueblo, y hay un despertar espiritual en este pueblo como nunca. Ahora, los discípulos, cuando llegaron y vieron a Jesús hablando con la mujer, reaccionaron sorprendidos que Jesús estaba ahí platicando con una mujer y aún más samaritana. Y los discípulos tal vez nunca se imaginaron que en Samaria, en los tiempos de Jesús, podría haber un despertar espiritual. Y por eso en ese pasaje Jesús dice, ¿no dicen ustedes que faltan 4 meses para que llegue la siega? Yo les digo que alcen sus ojos, que miren, porque los campos están blancos para la siega. Y lo que está mostrándole Jesús, aún antes de que Él va a ir a la cruz y Él va a dar su vida, y Él va a darles un mandato que fueran a estos lugares, que para Él, esa gente que ellos rechazaban, era gente importante. Y qué interesante que hay un despertar en el lugar menos esperado, tal vez para los discípulos, para los judíos, aún antes de que Cristo diera su vida en la cruz. Bueno, también en otros lugares está mencionado acerca de cosas buenas que ocurren en Samaria. En Hechos capítulo 8, cuando hay persecución y la gente va saliendo a diferentes lugares, entonces habla de una persona que se llama Felipe, que él decide ir a Samaria. Y cuando él va a Samaria, una vez más lo que ocurre es que la gente escucha, la gente responde al mensaje de la palabra de Dios, y dice que hasta hombres y mujeres fueron bautizados, los que habían creído en Jesucristo. Qué interesante que menciona otra vez en la palabra de Dios acerca de estos samaritanos, cómo hubo un despertar espiritual en este lugar. Y Jesucristo mismo, antes de que ascendió al cielo, Jesucristo mismo, Él dio una orden, y en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último la tierra. Y si uno ve lo que Él está diciendo realmente, es que Él está diciendo en Jerusalén, que era el lugar principal donde estaban los discípulos en ese tiempo, era el lugar principal de la parte sur, que era Judea. Dice toda Judea, que era la región del sur. Él podría haber dicho, y en Galilea y hasta lo último la tierra, porque Galilea era la parte del norte, pero Él menciona Samaria y hasta lo último la tierra, para que los discípulos, para que aquellos que tal vez no tenían la mejor opinión de este lugar, estuvieran seguros de también ir a este lugar que se llama Samaria, porque para Dios toda persona es importante. Y los samaritanos necesitaban escuchar de la palabra de Dios. Bueno, hay una definición de grandeza de Jesús que viene en la palabra de Dios, también en Mateo capítulo 20, del 26 al 27, y en Marcos 10, 43 y 44. Pero le quiero primeramente contar lo que había pasado en esta ocasión. La mamá de Jacobo y Juan se acercó a Jesús y pidió un favor de Jesús. Hasta se postró ante Jesús y pidió un favor muy grande a Jesús. Le pidió que cuando Él estableciera su reino, que uno de sus hijos estuviera a la derecha y el otro estuviera a la izquierda. Entonces
Parece que Jacobo y Juan estaban ahí mientras ella le estaba pidiendo este favor. Bueno, luego se enteran los otros discípulos y se imaginan, se molestaron. Se molestaron porque ¿cómo es que piden ellos dos estar en estos lugares de importancia y no los toman en cuenta ellos? Seguramente es lo que estaban pensando, ¿no? Pero Jesús se da cuenta de lo que están hablando y Él les dice unas palabras en los versículos 25 al 27. Dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, cuando se habla de grandeza en los ojos de Dios, la grandeza viene cuando estamos dispuestos a servir a los demás en su nombre. Cuando estamos dispuestos a representarle a Él y mostrar amor. Tal vez a las personas que tal vez están más rebeldes o están más perdidos, ¿qué espera Dios? Que demostremos amor. Porque lo que más necesita el mundo es amor. Y conocer del amor de Jesucristo es lo máximo. Entonces, después, en este mismo pasaje, más adelante, pues habla del servir al Señor de todo corazón. Yo quiero que piensen en lo siguiente: ¿a qué edad fue que Jesús murió en la cruz por nosotros? Pues se cree que fue a los 33 años. Sí, a los 33 años. Hablando humanamente, era muy joven, ¿no es cierto? Bueno, para los que tenemos casi 62 años, para mí, sí, muy, muy joven. Entonces, sí, Jesús era humanamente hablando. Uno podría haber dicho, bueno, Él podría vivir muchos más años, pero realmente el propósito por el cual había venido Jesucristo no era para vivir una larga vida, no, sino para dar su vida en rescate por nosotros. Y mientras Él lo demostró, mientras Él andaba, como estaban murmurando los fariseos, Él andaba ¿con quiénes? Con las personas que para ellos eran personas despreciables, que para los fariseos era gente con quien no debía asociarse uno. Pero Jesús dijo que Él vino a salvar a los perdidos, a sanar a los enfermos, a atender a aquellas personas que realmente lo necesitaban. Entonces vemos el amor de Cristo Jesús en que Él también dio su vida por nosotros. Él estaba dispuesto a ir hasta la muerte. Y dice en Filipenses 2, 3 y 4, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto sí que va en contra de la filosofía de nuestros días, porque la filosofía de nuestros días es yo primero. Pero si tú tienes una relación personal con Cristo Jesús, si tú has entregado tu vida a Cristo Jesús, ¿qué nos está pidiendo? Que consideremos a los demás hasta mejores, para que tengamos una mentalidad humilde de servir a los demás por el amor a Cristo que tenemos, por el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón.
porque nos ha perdonado y nos ha dado la salvación, y ahora entendemos que nosotros ahora somos los representantes de Cristo Jesús, hablando a otros con amor, con respeto, no importa de dónde vienen o quiénes son. Entonces dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Y en ese mismo libro de Filipenses, el mismo capítulo 2, dice que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual siendo forma de Dios no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Él tomó la forma de un siervo, Él sirvió a los demás, Él dio su vida. Y está diciendo que si tú eres un seguidor de Jesucristo, tú debes tener esa misma actitud. De no preocuparte tanto de ti mismo, sino de ayudar a otros, de demostrar amor de esta manera. Entonces, no importa el nivel de educación de una persona, tener más educación no lo hace una persona más importante que otro. Lo hace diferente tal vez, pero no más importante. El color de la piel, claro, eso no tiene nada que ver con cómo es una persona. Y el estado socioeconómico, bueno, Jesús andaba con aquellos que eran como despreciados en los ojos de los demás, demostrando el amor, demostrando la aceptación, porque para Dios esas personas sí eran muy importantes. Entonces el que decide seguir a Cristo es llamado a servir a los demás. El ir a otra parte del mundo y servir a Cristo, a veces uno se topa con sorpresas grandes, por diferentes de costumbres, de cosas, pero lo que Dios nos llama a hacer es ir y amar a la gente y hablarles del amor de Cristo Jesús. Entonces en Hechos 10:34, cuando Pedro dice que entiende que Dios no hace acepción de personas, que está diciendo que para Dios todas las personas tienen el mismo valor. Y Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad, y la verdad es Cristo Jesús. Entonces muestra tu amor hacia Dios por mostrar tu amor hacia las personas que necesitan conocer a Dios. Del amor de Dios, el amor de Dios que ama a todos por igual. Que Dios te bendiga y que Dios te use en esta semana. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón.
necesita más.